Buenas noches, nos encontramos en una nueva clase de la materia Teoría de la Seguridad Pública y Ciudadana del ciclo de licenciatura de la Universidad de Gran Rosario de Seguridad Pública y Ciudadana. Nosotros en la última clase hemos quedado, teníamos que empezar con las iniciativas de seguridad y a grandes rasgos nosotros dijimos, bueno, hablamos de la evolución del concepto de seguridad y hablamos de los distintos paradigmas que se fueron aplicando. Y dentro de esos paradigmas que se fueron aplicando, podemos englobar las iniciativas en seguridad interior de los distintos estados nacionales en 5 grandes grupos. Podríamos decir que en iniciativas de seguridad relacionadas a la seguridad interior se llevó un proceso adelante de institucionalidad. Cuando hablo de institucionalidad me refiero a que la mayoría de los países comenzaron a crear distintos estamentos gubernamentales relacionados o vinculados a la seguridad. Con esto quiero decir que podemos ver en nuestros países que aparece, por ejemplo, el Ministerio de Seguridad. Y dentro del Ministerio de Seguridad vamos a ver que se fueron creando distintas direcciones, secretarías, subsecretarías, subdirecciones, programas, planes, proyectos. Se fueron creando distintos espacios dándole una mayor impronta a la investigación estatal, al diseño estatal de políticas públicas y a la implementación de posibles soluciones a la violencia y la criminalidad que se vive en cada uno de los países de Latinoamérica. ¿Cuál fue uno de los problemas en la aplicación de esta institucionalidad? Uno de los problemas es que los gobiernos no son eternos. Los gobiernos en América Latina han tenido, con excepciones de 1 o 2 países, han tenido distintos procesos de recambios continuos de fuerzas políticas que obviamente vienen con su propia plataforma política, con su propia filosofía fundacional del partido, con sus propias alianzas del momento para poder llegar al gobierno, y eso también impacta en estas estructuras que se fueron creando en América Latina para luchar contra la criminalidad y contra la inseguridad y la violencia. Entonces, los distintos cambios de gestiones, han llevado a que no se puedan consolidar los distintos procesos de institucionalización. Y vamos a ir viendo que inclusive los nombres de esos espacios se han ido modificando, más allá que se han ido creando otros y otros han dejado de funcionar, con todo lo que implica eso en el seguimiento de las acciones que se estaban llevando a cabo. Otra de las iniciativas de seguridad que podemos ver como comunes a los países de Latinoamérica es tratar de generar convivencia y volver a obtener Medellín con lo que han hecho en los barrios tomados por el narcotráfico, con la intervención de las fuerzas policiales en un momento para dominar el espacio, luego con las acciones sociales de modificación del espacio y de generación de lugares acordes para que las personas puedan ocupar esos espacios, y luego con el sostenimiento, con la implementación de policías más relacionadas no tanto a la represión, sino que a la prevención social. ¿Cuáles son los problemas que vivieron los países en torno a este tipo de iniciativas? Es la necesidad de las grandes inversiones iniciales y luego el sostenimiento de esas inversiones en el tiempo.
son proyectos o programas o acciones que implican, en su mayoría, solicitar créditos internacionales para poder implementarlos y luego otros créditos para poder sostenerlos. Porque si no se sostienen, no tienen un buen término, no llegan a buen término. Entonces, uno de los problemas de esta recuperación de los espacios públicos es la necesidad de grandes inversiones iniciales y luego sostenerlas en el tiempo. Acá en Argentina, especialmente en Santa Fe, ustedes lo pudieron haber visto con el Plan ABRE, que fue implementado en la gestión del gobierno anterior, antes del 2019, aproximadamente desde el 2017, 16, 15, se comenzó a implementar el Plan ABRE, donde se intervenían distintos espacios públicos, se abrían calles, se iluminaban. Primero se entraba con un dispositivo multiagencial, donde entraban a controlar negocios relacionados a la municipalidad, control vehicular, control de personas, intervenciones en el espacio de construcciones que ocupaban espacios que no podían ocupar, y luego, una vez que tenían controlado el territorio, comenzaban con la intervención de generar mejoras en los espacios para que puedan ser ocupados por los ciudadanos. Pero se hizo, se intervino en ese momento y después no se sostuvo. Y hoy, si uno recorre estos espacios donde tuvo intervención del Plan ABRE, vamos a ver que acciones que habían logrado un control territorial hoy no tienen ningún tipo de efecto, porque el Estado ha desaparecido de esos espacios y quienes antes ocupaban volvieron a ocupar esos lugares. Después tenemos también otra de las iniciativas que podemos englobarla dentro de América Latina, es la implementación de políticas sociales y de prevención focalizada. Esto está relacionado a la convivencia y recuperación de espacios públicos, está íntimamente relacionado, porque una vez que uno recupera el espacio público necesita implementar políticas sociales. Y cuando hablo de políticas sociales es sostener la educación pública, mejorar el acceso a los servicios públicos, mejorar o posibilitar el acceso a la vivienda. Y esto lo que tiene, cuando hablo de focalizado, porque me refiero a el análisis específico de lo que necesita ese lugar de intervención, que puede ser totalmente distinto a el barrio que está a 2 kilómetros del espacio que voy a intervenir ahora. ¿Qué pasa con las políticas sociales? Que requieren un tiempo prolongado de ejecución, y eso está también relacionado a lo que dijimos antes de la institucionalidad y los cambios de gobierno, que es el sostenimiento de estas políticas. Se complejizan porque, sobre todo, son iniciadas, son comenzadas en su implementación cuando ya el gobierno tiene un desarrollo, y cuando está promediando la ejecución es cuando muchas veces el gobierno se termina y o se deja ahí, o el otro gobierno que viene no invierte o no se preocupa de la misma manera como el que se estaba preocupando. Porque puede ser que no tenga interés en llevar a cabo esa acción porque considera que esa acción no es positiva. Bueno, por eso es lo que hablábamos antes de las políticas de las campañas, de las políticas de cada partido, de las plataformas políticas y de la filosofía de cada partido. Que eso nosotros tenemos que tener en cuenta. Nosotros vamos a ser analistas de las situaciones de seguridad para poder generar acciones, para poder generar planes, para poder generar programas, para poder generar ideas que vayan a combatir esto que yo estoy analizando, y no puedo dejar de ver que el espacio donde yo voy a intervenir está gobernado por determinado grupo de personas con una filosofía, con una ideología y con una intención de llevar a cabo su ideología dentro de ese espacio.
La cuarta iniciativa que podemos relacionar a América Latina y eh, a cómo los gobiernos nacionales fueron intentando solucionar el problema de la violencia y la criminalidad es a través de la gestión policial en el territorio. Cuando decimos gestión policial en el territorio nos referimos a una manera distinta de intervenir. Nosotros sabemos que la función de la policía de orden público, vamos a ponerle nombre y apellido, la policía de orden público, eh, puede intervenir de una manera represiva o preventiva. Y esa prevención puede ser una prevención reactiva o una prevención proactiva. La mayoría de los estados comenzaron a generar eh, acciones que llevaron a intentar generar policías en su totalidad o grupos dentro de la policía que intervengan de una manera distinta a lo que estaban acostumbrados a intervenir las fuerzas policiales dentro de cada país. Recuerden que las policías, en mayor o menor medida, están, fueron conceptualizadas o fueron derivadas y en su momento inicial fueron instruidas por las Fuerzas Armadas de cada país. Entonces, netamente o generalmente, esas fuerzas tienen una formación militarizada y tienen una conceptualización de la implementación de su acción relacionada a la militarización. Recuerden que está hablando en su conceptualización, en su génesis, su creación. Después hubo obviamente una evolución y esto es lo que se entiende acá con la gestión policial del territorio de intervenir de una manera distinta. Los ejemplos son la policía comunitaria, policía de cercanía, prevención comunitaria. ¿Qué problema tiene esto? Es que implica generar agentes con una filosofía distinta, al menos, o completamente distinta, en su mayoría, a lo que venían acostumbrados. Esto trae aparejado en las fuerzas policiales y de seguridad una resistencia, porque al cambio siempre en el cambio hay una resistencia. En mayor o menor medida, que nos va a costar un poco más o un poco menos quebrar esa resistencia, pero siempre hay una resistencia. Entonces, el problema es la implementación de esta iniciativa de seguridad común a la mayoría de los países de América Latina, en el concepto de policía, en el concepto de seguridad ciudadana, es el tiempo que demora y el éxito en generar una filosofía distinta a la que se venía aplicando en las policías de cada país. Y que los cambios internos de estas policías no afecten el desempeño que se venía logrando. Que no por cambiar la filosofía de implementación o de la acción de la policía, eso implique lo negativo a lo que se quiere lograr, que es reducir la criminalidad y la violencia. Entonces, tenemos una política de una policía más comunitaria y vemos que en los países de América Latina aumenta la criminalidad y aumenta la violencia, vinculado también a otros procesos sociales que están llevando a cabo, sociales y económicos. La quinta iniciativa común que se viene aplicando en los países de América Latina es la prevención situacional, o volcarse casi netamente o aumentar la implementación de políticas y acciones relacionadas a la prevención situacional. Esto lo vamos a ver con el aumento de patrullajes, la saturación de en algunos lugares, generar controles más exhaustivos, la inversión en cámaras, la inversión en sistemas de control. Vamos a ver que muchos de los países han evolucionado o han mutado los sistemas que tenían de gestión de las policías, me refiero a los recursos logísticos
en el territorio por pseudos o por nuevos sistemas relacionados más al sistema que se conoce como 911. Inclusive han adoptado la mayoría de los países en la denominación 911 en los sistemas de gestión de los recursos logísticos en el territorio. Esto también implica, ¿no? Siempre que se invierte, que se genera, que se aumenta, esto implica un acompañamiento económico, porque aumentar el patrullaje implica no solamente aumentar la cantidad, sino aumentar no la cantidad de tiempo en el recorrido, que implica más combustible, sino aumentar la cantidad de patrulleros. Eso implica inversión y obviamente relacionado más autos, más combustible. Invertir en cámaras. Las cámaras tienen una tecnología, la tecnología va quedando obsoleta, las cámaras se rompen, las cámaras sufren vandalizaciones y se requiere una reinversión. Entonces, poder sostener en el tiempo todas esas inversiones también es uno de los problemas que trajo aparejado esta iniciativa de seguridad, que es la aplicación o el volcarse más a las acciones de prevención situacional. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Alguien tiene una duda, una consulta? No. Bien. Más allá de toda esta iniciativa de seguridad, a nivel global, a nivel mundial, por consecuencia en América Latina, porque siempre somos, ya lo dijimos al principio de las clases, estamos habituados o estamos acostumbrados a implementar en nuestros espacios, acciones que han implementado en otros lugares y nosotros tendemos a copiarlas. Y las copiamos sin analizar el espacio en el que estamos. Pero bueno, a nivel global, a nivel mundial y por consiguiente en América Latina, se ha entendido que mientras más chico el espacio a analizar, mientras más chico el espacio donde se tenga que implementar las políticas de seguridad, más éxito se van a tener. Porque mientras más chico el espacio, más especificidad tenemos sobre los problemas que tiene ese lugar. Porque al aumentar el espacio de intervención, generalizamos. Y esa generalización provoca que la intervención no sea, se reduzca la efectividad o la eficiencia de esa intervención. Por esto que yo decía antes, al aumentar el espacio, por ejemplo, una política que se llevó a cabo en Irlanda, y al aumentar el espacio y abarcar Argentina o Ecuador, decimos, bueno, si pasa allá, puede pasar acá, nos estamos olvidando de la especificidad o lo que caracteriza ese espacio geográfico y a esa historia que tiene ese espacio geográfico. Lo mismo pasa dentro de un mismo territorio. No es lo mismo el norte de Argentina que el sur, no es lo mismo la provincia de Buenos Aires que la provincia de Tucumán, y así lo mismo me imagino que en Ecuador con las distintas ciudades, con las distintas parroquias o con los distintos espacios políticos que nos está repartido. No es lo mismo cerca de la costa que en la zona montañosa. Me imagino que, no me imagino, sino que es así, que de acuerdo a la construcción social que tuvo ese espacio, es la necesidad que se tiene de políticas de intervención. Hay lugares donde los, los espacios a intervenir están más vinculados al delito de abuso sexual, de violencia interpersonal producido por el consumo de alcohol, y en otro espacio está más relacionado a el delito de robo o de este desprendimiento por la fuerza de los bienes materiales o de homicidio. Entonces, de acuerdo al espacio es donde yo tengo que intervenir. Esperen que estoy dando entrada a otros compañeros. Bueno.
¿Alguno tiene una pregunta hasta acá? No. Bien. Entonces, la tendencia mundial y sobre todo, y por lo tanto acá en América Latina, es que se lleve a intervenir o que se reduzca la intervención en los gobiernos locales. Y aún más, dentro de los gobiernos locales, que los propios gobiernos locales tienden a intervenir más en un lugar más pequeño, que son los barrios. Pero a nivel global, a nivel mundial, se tiende a intervenir en los gobiernos locales. Entonces, en América Latina se ha observado, y en el mundo se ha observado, que mientras más chico sea el espacio a intervenir, mejores resultados se han obtenido. Se ha observado que no sirve la sola implementación de políticas de prevención situacional o políticas de prevención social o políticas de prevención comunitaria. Se requiere, de acuerdo al espacio a intervenir, o un poco de todo o más de una cosa que de otra. Se ha observado que se requieren de todas estas acciones para poder intervenir efectivamente, para poder reducir la criminalidad y la violencia en los espacios de Latinoamérica. Y se ha observado que se requiere tener un pensamiento ya alejado del pensamiento represivo relacionado al concepto antiguo o tradicional de orden público. Recuerden que el concepto tradicional de orden público estaba relacionado a la intervención de los aparatos estatales y a generar espacios seguros para el Estado. Obviamente ese espacio seguro iba a estar ocupado por el ciudadano, pero el ciudadano no era centro. Entonces, el concepto tradicional de orden público está relacionado a la intervención de los aparatos estatales, que dijimos que eran Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales, Fuerzas Judiciales, o sea, el Poder Judicial y el Servicio Penitenciario. Esas fuerzas generaban el orden dentro del Estado. Pero ese concepto se ha superado y el concepto moderno de orden público pone al ciudadano como centro y como objetivo de las políticas de seguridad. Y eso está relacionado, o sea, la forma de trabajar que se observó en esta evolución es que se debe trabajar desde la prevención y no tanto de la represión. Pero que la represión no está mal. La palabra represión no tiene que ser mal entendida. Tiene que ser entendida como la acción posterior a la comisión de algo. Entonces pasó algo y en ese algo actúo yo y actúo de una forma represiva. Y cuando hablo de una forma represiva me refiero al mismo concepto que hablan la mayoría de las legislaciones de cada país, del derecho procesal de cada país o del derecho penal. Le da a las distintas policías la capacidad de reprimir. Inclusive los reglamentos internos de las policías hablan de represión y de prevención. Entonces, se observó que dentro de todas estas acciones necesitaban estar orientadas a la prevención. Dentro del concepto moderno de orden público, ustedes lo pueden encontrar en los escritos de Molesnik. Dentro de los apuntes de Molesnik, ustedes van a encontrar la definición tradicional de orden público y la definición moderna de orden público. Esta prevención en seguridad interior se observó que, si bien hace falta un trabajo interdisciplinario, un trabajo multiagencial, como dijimos la clase pasada, y multiactoral, la policía de orden público necesita cumplir un rol fundamental, o cumple un rol fundamental, porque es
quien más vinculación y más rápido vinculación tiene con el ciudadano relacionado a la seguridad personal. Porque recordemos que la última evolución del concepto o la última evolución del paradigma de seguridad hace referencia a la globalidad de los derechos de la persona y que la seguridad ciudadana está vinculada a lo que es la seguridad personal. En esa seguridad personal, la policía cumple un rol fundamental. Es quien está en el campo de acciones, que está en el territorio y debe visibilizar las políticas pensadas para reducir la criminalidad y la violencia. En esa intervención de la policía se ha visto que, teniendo en cuenta que se pensaba una seguridad de otra manera, la policía había quedado, o el concepto latinoamericano de policía había quedado vetusto. Por lo tanto, se llevan adelante procesos de actualización o procesos de modernización de las fuerzas policiales, se generaron estructuras nuevas y se generaron perfiles nuevos de lo que se consideraban debían ser las policías en los territorios latinoamericanos. Eso llevó a la creación de instituciones nuevas dentro de las policías, como puede ser la creación de institutos terciarios, institutos universitarios, universidades exclusivas o relacionadas a las policías o a las fuerzas de seguridad. Y fíjense que yo digo fuerza de seguridad, porque en estos procesos de vinculación o de empoderamiento, nuevamente, de las policías relacionadas a la seguridad personal dentro del concepto de seguridad democrática, se vio que estas policías, además de requerir esta actualización, esta modernización, este empoderamiento, necesitaban de la colaboración de otras fuerzas. Y ahí fue cuando empezaron a aparecer las fuerzas intermedias o fuerzas de seguridad, que son apéndices, ¿sí? Se llaman intermedias porque están entre las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales. Empezaron a aparecer estos apéndices modernos o actuales de las Fuerzas Armadas que se desvincularon a través de legislaciones en los países de las Fuerzas Armadas y comenzaron a ejercer funciones de seguridad. Entonces, estábamos llevando adelante procesos de actualización o de empoderamiento o de nuevas estructuras de las policías y a la vez comenzaron a trabajar en seguridad interior estas fuerzas intermedias que todavía manejaban la filosofía y la ideología de Fuerzas Armadas, porque fueron hasta hace muy poco espacios de las Fuerzas Armadas. Entonces, se encontraban con dos tipos de intervención en los territorios. Pero que algunos países lo utilizaron porque requerían de una policía más cercana a la sociedad y estas fuerzas intermedias eran quienes pasaban a cumplir ese rol que tenían las policías antes de represión. Represión en el buen concepto, como dijimos antes. En Argentina se ve muy bien con el tema de las fuerzas intermedias, que es la gendarmería, la prefectura y la policía de seguridad aeroportuaria. No me refiero a la policía federal, que siempre fue una policía. Gendarmería, prefectura y policía de seguridad aeroportuaria, si bien tiene nombre de policía, se consideran fuerzas intermedias. Cada una de ellas salió o tuvo su génesis en una fuerza militar. Esta evolución llevó a que se pensara en un tipo de trabajar dentro desde la prevención y ahí empezaron a aparecer conceptualizaciones nuevas, como puede ser, que ya lo vimos varias veces, el concepto de prevención social, el concepto de prevención situacional y el concepto de prevención comunitaria. El concepto de prevención social, en resumidas cuentas, usted tiene el apunte dentro de la plataforma, podemos generalizarlo de la siguiente manera. El concepto de prevención social dice que nadie nace delincuente, todos nacemos dentro de las mismas posibilidades. O sea, no se nace delincuente. El concepto delincuente para ellos es un concepto negativo. Ellos hablan de delincuencia. ¿Y por qué hablan de delincuencia?
porque dice que los entornos, los espacios, las sociedades transforman a la persona y generan en la persona, o hace crecer en la persona, la necesidad de delinquir. Entonces, la evolución o el espacio con el que vos te vinculás, las personas con las que vos te vinculás, las carencias con las que vos tenés, la falta que vos tenés y el ver que el otro lo tiene, genera en vos la necesidad, de delinquir. Entonces, no hay delincuentes, sino que hay delincuentes. Y tienen tres niveles de intervención: primaria, secundaria, terciaria. La primaria es relacionada a antes que la persona delinca, y cuando no hay, y se interviene en espacios donde no hay definidos, no hay definidas personas como delincuentes, o sea, como víctimas, como victimarios y como víctimas, porque las políticas de prevención social están relacionadas, están dirigidas tanto a la víctima de la delincuencia como a quien ejerce la delincuencia. Este nivel primario, entonces, no define personas que hayan delinquido o personas que hayan sido víctimas de delincuencia, y están orientadas a políticas que van a evitar que la persona tenga la necesidad de delinquir. El nivel secundario está relacionado, está vinculado, está orientado. El nivel secundario de intervención de prevención social está relacionado a entornos o personas que tienen posibilidad de delinquir o que están eh, definidas o están dentro de grupos que se puede considerar que delinquen, ¿sí?, o generan delincuencia, y está relacionada a personas que, o a entornos que han sido víctimas de la delincuencia. Entonces, vamos a relacionarlo en esta primera instancia con el consumo de sustancias eh, eh, no permitidas o prohibidas. Las políticas de concientización de que la droga hace mal es una política primaria. La intervención con acciones a personas que son consumidores son consumidores, usuarios o consumidores de drogas, es una prevención secundaria. Y la terciaria sería ya con la intervención estatal y multiagencial y multilateral a las personas que ya tienen una adicción a esa sustancia. La terciaria está relacionada a personas que, o a entornos que ya han cometido el delito o han sido víctimas de la delincuencia. Y está relacionada a la reinserción o a la recuperación de esas personas. Este nivel terciario está muy vinculado, está más vinculado en lo que es seguridad interior relacionada a la criminalidad con la función del servicio penitenciario dentro de cada país. Y la política de intervención y las modificaciones que se ha dado en las distintas legislaciones de considerar a los espacios de alojamiento de personas que han cometido delincuencia en espacios de reinserción y no en espacios de castigo. Entonces, esos son los tres niveles de la prevención social. El otro tipo de prevención que se comenzó a aplicar, que ustedes también lo tienen dentro de, porque sería una conceptualización, porque siempre se aplicaron estas acciones, solamente que se le puso un nombre y se le generó una doctrina y se le generaron acciones específicas con formas de ejecución. El otro tipo de prevención es la prevención situacional. La prevención situacional, en pocas palabras, dice que la oportunidad hace al delincuente. Dice que
a diferencia de la prevención social, dice que todos tenemos posibilidad de ser delincuentes, que todos, y vamos a ponerlo más grave, que todos somos delincuentes. La diferencia radica en la oportunidad. Dice que al tener una oportunidad carente de castigo o de posible castigo y el costo-beneficio de realizar esa acción, el beneficio es ampliamente mayor al costo o el costo es casi nulo, todos podemos convertirnos en delincuentes. Entonces, vamos a algo muy claro. Nosotros sabemos que hay en un espacio que no se tiene que estacionar porque está prohibido estacionar. Pero nosotros hace 10 años que vivimos ahí y en esos 10 años nunca apareció alguien a controlar esa imposibilidad. Entonces nosotros sabemos que dejando el vehículo ahí, estamos cometiendo un acto contrario a la normativa, sabemos que no vamos a tener ningún tipo de sanción o de pena. Por lo tanto, el beneficio de dejar el auto ahí es mayor al posible castigo, que es nulo. Entonces dice la prevención situacional que hay que evitar de generar espacios inseguros. Hay que aumentar el riesgo que se analizado por la persona que analiza esto de riesgo, costo y beneficio. De manera de reducir las posibles recompensas. Entonces hay que aumentar el riesgo para reducir las posibles recompensas. Y esto se hace de determinada manera. Hay un montón de posibilidades de llevar esto a cabo. Pero la prevención situacional está muy relacionada al CPTD, que ustedes tienen un texto ahora en lo que le acabo de habilitar en la próxima unidad, en la unidad 3, tienen un texto, un video y un texto y varios textos complementarios que le explican cuáles son las acciones de generar entornos seguros, espacios seguros, de cómo gestionar los entornos. Entonces, la prevención situacional dice que tenemos que reducir la oportunidad. ¿Y cómo reducimos la oportunidad de que alguien cometa un delito? Y acá sí ellos hablan de delito y hablan de delincuente, porque dice que todos somos delincuentes, o sea que tenemos la posibilidad de ser delincuentes. ¿Cómo gestionándole el entorno hacemos menos atractivo para la persona el delito? Aumentando el riesgo y de esa manera reduciendo las posibles recompensas. Entonces, tenemos en la teoría de la presencia situacional, tenemos el espacio a cuidar, ¿sí? el posible delincuente y el guardián capaz. Ese guardián capaz no solamente necesariamente tiene que ser una persona, puede ser un medio tecnológico o puede ser una sensación que nosotros creemos de que ese espacio es seguro. El guardián capaz, el guardián capaz puede ser a través de una vigilancia directa o una vigilancia indirecta. Esto es en resumidas palabras. Y el otro tipo de prevención comunitaria, el otro tipo de prevención es la prevención comunitaria, que recordemos permitía, o más allá de que permitía, sino que convocaba o buscaba que el ciudadano participe activamente del análisis, del diseño y del control de la ejecución de las políticas de seguridad. ¿Hasta acá una pregunta? ¿No? Bien. Eh, recuerden leer las definiciones de Mazda sobre el delincuente moderno, pero en resumidas palabras, ¿qué dice del delincuente moderno Mazda? Que esto, si bien habla del delincuente juvenil, nosotros podemos traspolar a los delincuentes mayores. Mazda analiza al delincuente y lo relaciona a la prevención social. Él dice que el delincuente moderno es generado por el entorno. Dice que el entorno lo moldea. Nosotros somos consecuencia de los espacios y las personas con las cuales nos vinculamos, y también hace una relación a la potencia o a
la fuerza que tiene de acción el espacio familia sobre nosotros. Dice que si nosotros tenemos un espacio de familia poco potente, probablemente seamos, eh, tengamos una tendencia a ser modificados por el entorno exterior de la familia. Si nosotros tenemos una presencia familiar fuerte y con valores positivos, va a tener menos incidencia, va a tener menos incidencia la intervención del Estado, del espacio externo a la familia. Hay un micrófono abierto, no sé si alguno quiere hablar. Si no, por favor, que lo silencie. Sí. Bien. Vamos a seguir. Otra característica que dice el delincuente moderno Mazda es que no es que existe la sociedad y el delincuente o la delincuencia. El delincuente, o sea, quien ejerce la delincuencia es, y él lo llama delincuente, más allá que habla de prevención, su teoría está pensada en la prevención social, él habla de delincuente. Dice que el delincuente es una persona más. ¿Y por qué habla de delincuente? Porque dice que el delincuente, uno elige ser delincuente, a diferencia de la prevención social, que es el entorno de armas, elige ser delincuente porque necesita pertenecer a un espacio. Y en ese sentido de pertenencia es que adquiere las costumbres de ese espacio al que quiere pertenecer. Y dice que el delincuente es una persona más de la sociedad, que en su cotidiano tiene una vida normal, como el resto de las personas. Se levanta, va y desayuna, va al bar, paga los impuestos o no los paga, tiene un trabajo, no puede tener un trabajo, no puede tener un trabajo, tiene amistades, tiene familia, festeja los cumpleaños de los hijos, se casa, se divorcia, o sea, forma parte de la sociedad, pero que en determinado momento, por determinada situación o por una elección personal, delinque. Que él lo acepta que es delincuente y que no por eso se aleja de la sociedad, sino que forma parte de la sociedad. Y por lo tanto, comparte con la sociedad determinados valores y principios que algunos están viciados por esta necesidad de pertenecer a determinados espacios o de necesidad de vincularse con determinadas personas o grupos sociales. Y cuando habla de los adolescentes, dice que este sentido de pertenencia se hace más fuerte, o sea, la necesidad de pertenecer a un espacio se hace más fuerte, y que atacando esa necesidad de pertenencia se pueden tener resultados positivos en lograr la externación de determinadas personas del mundo del delito o de la necesidad de delinquir. Ya sabiendo un poco de Mazda y siendo lo que algunos autores consideran como causas probables del delito en América Latina, que compartimos en su mayoría los países de América Latina, es el subempleo y el desempleo. Si nosotros vemos en la proliferación de espacios o lugares de pocos recursos, vamos a ver que aumentan cada año más. Hace una semana leí un artículo que en Argentina, lo que se conoce como villas miserias o barrios marginales, aumentan a razón de 1 kilómetro por año. O sea, todos los años se extienden cada barrio 1 kilómetro más. Y eso está relacionado al desempleo. Podemos analizar un montón de causas de que si hay empleo o ellos no quieren conseguir empleo, si no tuvieron las oportunidades, no importa. Lo importante es que las causas probables que la mayoría de los autores trabajan son el subempleo y el desempleo. El desempleo lo acabo de decir recién, y el subempleo es trabajar por menos o tener varios empleos. Y eso está relacionado a las clases medias de los países. Esa clase media que está continuamente en la necesidad de estar empleado en 2 o 3 empleos,
deja de lado sus obligaciones familiares o sociales y esa función paternal, maternal de la familia pasa a ser ocupada, como dice David Mazda, por otros grupos sociales y estas personas tienen la necesidad de pertenecer porque se ven vinculados, se ven sostenidos por esas personas y se meten en el ámbito de la violencia y la criminalidad. Otro de los motivos es eh, el abandono escolar. Año a año se observa un aumento del abandono escolar porcentual de la escolaridad inicial o primaria, de acuerdo en el país que estemos, de los chicos que van, obviamente van a la escuela. Siendo la escuela un aparato de control social por excelencia. El otro aparato de control social, y que está relacionado al subempleo y el desempleo, son los clubes, lugares de sostenimiento, de generación de valores y principios y de contención de las personas, evitando que se puedan vincular con estos otros grupos sociales, otros grupos eh, de criminalidad. Al no tener empleo, al tener subempleo, o no podemos pagar el club, o tenemos una imposibilidad de control de las personas que integran el grupo familiar, de si concurren o no concurren a esos espacios. Y bueno, obviamente la no participación por imposibilidad de ocupar espacios eh, públicos o la inexistencia de espacios públicos, o porque esos espacios públicos están cooptados por personas. Ustedes me imagino que en sus juventudes han tenido una adolescencia que han podido caminar libremente por un montón de espacios y ocupar espacios como canchas de fútbol, parques, plazas, espacios de los barrios que hoy no lo pueden hacer. Y que ustedes como padres no dejan que sus hijos ocupen los espacios pocos que hoy hay de vinculación con otras personas. Eh, bien, hasta ahí. ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿No? Si no, son más o menos 10 minutos más y terminamos la clase. Si tienen una pregunta, este es el momento de hacerlo. Todo muy claro hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. No podía estar nunca en ninguna reunión, así que la verdad muy, muy buena clase. Bueno, entonces seguimos, avanzamos con un poquito más. Nosotros ya avanzamos hasta ahí. Nosotros tocamos la clase pasada uno de los índices que miden la violencia y la criminalidad o la inseguridad, suma eso que es la inseguridad, en los espacios, que dijimos que era los homicidios intencionales cada 100.000 habitantes. Y para retomar un poco eso, la idea era darles más o menos una medida de control o una medida, un parámetro para que ustedes tengan respecto a lo que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, considera como una tasa de asesinatos cada 100.000 habitantes que produce ya algo que se conoce como violencia endémica y que requiere de políticas más fuertes o políticas más de más control o de más intervención de aparatos con más rigurosidad. La OMS establece que si la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes es mayor a 10, eso se considera como violencia endémica. Cuando se habla de violencia endémica lo podemos relacionar cuando hablamos a procesos de negociación, que hablamos de lo que es una crisis. Cuando hablamos de crisis en proceso de negociación, hablamos de una situación que ya se nos fue de la mano, nos fue de las manos, y que para poder intervenir vamos a requerir, vamos a necesitar de acciones no tan sociales y de intervenciones más fuertes del Estado. Entonces, esta violencia endémica está, y se observó a través de la Organización Mundial de la Salud, que esta violencia endémica está íntimamente relacionado a procesos económicos que se están llevando adelante en los países. A mayor
dificultades y crisis económicas, mayor es la tasa de asesinatos cada 100.000 habitantes. Y cuando se supera la tasa de 10, se convierte, ya dijimos, en una violencia endémica y requiere de una mano o un trabajo más fuerte. Esto no significa que se salga de la idea o la implementación de pensar a la seguridad como, o la implementación de políticas de seguridad como una cuestión de prevención y no de represión, sino que requiere del Estado una inversión mayor en recursos logísticos y recursos financieros. A esto no me refiero a que intervengan fuerzas con mayor poder de choque. ¿Por qué digo esto? Porque algunos países, visto que las fuerzas policiales y las fuerzas intermedias o de seguridad se han visto superadas por los distintos grupos criminales que inclusive han comenzado ya hace un tiempo a tener intervención transnacional, han comenzado a intervenir estos estados con la implementación de acciones a través de las Fuerzas Armadas. Si bien podemos hacer como una división o una diferenciación de los estados de Centroamérica con los estados de Sudamérica, porque en Centroamérica, por ejemplo México, Ecuador también ha hecho intervenciones con las Fuerzas Armadas, pero por eso digo, en Centroamérica, que están un poquito más cerca de lo que es Norteamérica, que tiene aún todavía piensa en la implementación, o sea, tiene el concepto de orden público anterior y tiene el concepto de mano dura. Ellos lo mencionan como, y fueron uno de los primeros implementadores de la teoría del tercer strike y out. Como están más vinculados con ellos, han utilizado y utilizan a las Fuerzas Armadas con funciones de seguridad interior. En cambio, los países más de Sudamérica que han vivido procesos sociales relacionados a golpes militares, donde todavía hay un resabio o hay un recelo respecto a la intervención de las Fuerzas Armadas, son más celosos, son más cuidados en involucrar a las Fuerzas Armadas en política de seguridad, y eso se observa notoriamente en las legislaciones, en la separación de la legislación respecto a qué puede intervenir o en qué puede intervenir una fuerza de seguridad, una fuerza policial y en qué puede intervenir una fuerza armada. Pero países de Centroamérica lo han realizado y las discusiones en los países de América del Sur han comenzado a darse. Nosotros hemos tenido en el momento en el 2001, en el 99, en el 2003, hasta que el presidente en el 2003 estableció a través de un decreto nacional la nueva filosofía de implementación de las Fuerzas Armadas, igual que Chile en el 2010 con el Libro Blanco de la Defensa, donde generaron documentos y se sentaron las bases de que las Fuerzas Armadas nunca iban a poder intervenir en cuestiones de seguridad interior, que estaban relacionadas solamente a defender la soberanía del Estado Nacional de ataques exteriores o conmociones internas relacionados a fuerzas exteriores. Pero los países que sí implementaron esta intervención de Fuerzas Armadas han observado que no se ha reducido el delito por la intervención de las Fuerzas Armadas y sí lo que se ha logrado es una vinculación de las Fuerzas Armadas con el delito. Muchas personas que integraban las Fuerzas Armadas o pasaron a ser parte de la delincuencia o no tuvieron una intervención positiva. México, Colombia, son casos
actuales de cómo militares, al vincularse eh, con las estructuras delincuenciales, pasaron a formar parte de esos espacios. Este efecto o esta discusión respecto a si las Fuerzas Armadas debían o no debían intervenir, eh, llevó también a comenzar a pensar en los países de Latinoamérica procesos integracionistas de seguridad regional. Y ahí comienza a aparecer dentro de Latinoamérica, o sea, adopta el concepto de seguridad regional, donde los países unificaban esfuerzos o unifican esfuerzos para eh, luchar contra esto que Molesnik define como OSB o otras situaciones de violencia, que son estos delitos a los cuales las policías o las fuerzas de seguridad no estaban acostumbrados y no tienen los recursos para atacar, donde se requiere quizás una fuerza de choque, una fuerza de poder mayor, y para no tener que intervenir con las Fuerzas Armadas, se generan espacios y se generan policías de intervención transnacional que se las dota de determinadas herramientas logísticas y de herramientas financieras y de capacitaciones para quienes integran esas fuerzas para intervenir en estos delitos, como puede ser el narcotráfico, la trata de personas, eh, los delitos económicos transnacionales, que es lo que Molesnik define como otras situaciones de violencia, que ustedes también lo tienen en uno de los apuntes de Molesnik. Bueno, yo hoy, en esta hora, traté de resumir más o menos los apuntes que ustedes tienen en la segunda unidad y en los que no había quedado de la clase anterior. Entonces, este es el momento de que ustedes hagan sus preguntas respecto a alguna duda que les haya quedado de las dos primeras unidades o de la materia en sí. Abro 5 minutos de preguntas. Si no tienen preguntas, cerramos y cada uno puede ir a comer o a dormir. En Ecuador son las 20 horas y en Argentina son las 22. Recuerden que queda grabado, así que lo pueden ver cuantas veces quieran, si tienen ganas de aburrirse por una hora más en otro momento de la semana. ¿No? Bueno, entonces recuerden que hoy vimos las iniciativas de seguridad en común en América Latina, vimos, vimos también cómo se piensa en la intervención local que trae mejores beneficios, vimos cómo se comienza a pensar en la prevención y no tanto en la represión, pero no se deja de lado porque es necesario. Vimos también la definición moderna de orden público, vimos la definición tradicional de orden público y la relacionamos a las fuerzas de seguridad y a las policías. Vimos lo que Molesnik habla como otras situaciones de violencia. Hablamos del delincuente moderno de Mazda. Vimos las posibles causas que se consideran para el aumento que se está dando en criminalidad y violencia en América Latina. Vimos el indicador que la OMS considera como violencia endémica y luego terminamos con la intervención de las Fuerzas Armadas en territorio y acá el vocabulario que tienen que incorporar es militarización o policialización de la seguridad. Esos son los dos fenómenos que se dan. O se va hacia la policialización o se va a la militarización. Y cuando hablo de esto, hay que verlo, esto me olvidé decirlo, hay que verlo de dos lados. Cuando hablo de militarización, hablo o que las policías se reviertan a este proceso que habíamos hablado antes de sociabilización, por decirlo de alguna manera, a volver a la mano dura y a generar policías de control. O la otra parte del concepto de militarización es de la intervención de los militares dentro de la seguridad interior, y de policialización es entendiendo de la siguiente manera como orientar a que la seguridad personal, la única fuerza de intervención o la fuerza necesaria de intervención es la policía por ser la primera que se vincula, la que más
más vinculación directa tiene con la sociedad, y la politización es generar acciones o capacitaciones de formación para las fuerzas militares para poder que ellos puedan intervenir en el campo de la seguridad interior. Esos son los dos conceptos que ustedes tienen que incorporar también en esta segunda unidad. Si no tienen ninguna pregunta, los dejo. Nos vemos en la próxima clase, que me imagino que será dentro de 2 semanas. Hasta luego a todos y que tengan muy buenas noches. Hasta luego, profe. Gracias, profesor. Bueno.